Buenos días y bienvenidos a esta formación sobre la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Esta jornada de hoy está vinculada con la campaña Tu mirada, la única huella. Se trata de una iniciativa que pretende promover, fomentar la conservación de este territorio a través de las conductas positivas de sus visitantes y de la colaboración de empresas particulares y cualquier colectivo que tenga una relación directa o indirecta con la reserva. Para ello se hace imprescindible conocer detalles sobre este espacio, entender su belleza y particularidades que la hacen única. Para eso hablaremos sobre los valores naturales de la reserva, geología y biodiversidad y la necesidad de conservación. Comenzando por la geología, que es lo que sustenta todo lo demás, tenemos esta imagen del Instituto Geográfico Nacional. Como bien sabemos, todas las Islas Canarias son de origen volcánico, pero no todas tienen la misma edad. En el caso de Gran Canaria tiene 14 millones y medio de años, que si lo comparamos con Fuerteventura y Lanzarote, que tiene alrededor de unos 20 millones, o el Hierro, que está en 1 millón de años, pues vemos esa diferencia entre las islas orientales y occidentales. La isla de Gran Canaria no se forma de una sola vez, sino que lo hace en diferentes ciclos. En este caso serían 3. Estos 3 ciclos, donde hay actividad volcánica, están alternados por largas pausas, donde los agentes erosivos toman las riendas. En el caso del ciclo 1, la isla emerge sobre la superficie del mar. Recordemos que hubo primero actividad en las profundidades, en unos 4.000 metros bajo el nivel del mar. La superposición de materiales hizo que finalmente la isla sobrepasase ese nivel. En este momento la isla tiene muchísima actividad, se forma una isla en forma de escudo donde toda esa lava que hay, ese magma que hay en la cámara magmática, se vacía, lo que hace que la isla se colapse. Es como si hicieses un edificio muy alto, pero no tuviese buenos cimientos. Entonces se colapsa en el centro, generándose una caldera de hundimiento, la paleocaldera de Tejeda. Sigue la actividad volcánica y parte de esta caldera se rellena con nuevos materiales. Una vez que se cierra este primer ciclo, hay una pausa donde se forman grandes barrancos y acantilados por la actividad de las olas marinas. En el segundo ciclo de actividad volcánica se centra más bien en la zona de cumbre, la zona central de la isla de Gran Canaria. Es también conocido como ciclo Roque-Nublo, donde se genera un estratovolcán. La actividad es mucho más violenta que en el ciclo anterior, tan violenta que este estratovolcán fue víctima de su propia energía y también se destruye. En el tercer ciclo, ocurre entre hace 1 y 3 millones de años, la actividad volcánica solamente afecta a la parte noreste, desde Agaete hasta la zona de Arinaga aproximadamente. Esta actividad lo que hace es que toda esa lava de los nuevos volcanes rellena los antiguos barrancos de manera de que se suaviza muchísimo más las pendientes. No solamente eso, sino que además a día de hoy podemos intuir o podemos hacer una lectura bastante sencilla de ese vulcanismo reciente, porque en la parte norte vemos muchísimos conos volcánicos, montaña de Galda, montaña de Aruca, de Cardones, Las Palmas, montaña Tafira, los volcanes de la isleta y por supuesto el pico de Bandama y la caldera, que además está datada como la última erupción de Gran Canaria hace unos 2000 años. Aquí tenemos otra infografía del Instituto Geográfico Nacional que nos muestra esa mezcla de diferentes materiales que es el resultado de estos 3 ciclos más sus episodios de erosión. Y se las muestro para que vean en la parte sur, en la parte de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, cómo encontramos los depósitos aluviales de barrancos y terrazas, que estos son los materiales que vienen a través del barranco de Fataga, de manera de que todos esos millones de años van pasando, la roca se va labrando, se va erosionando y esos barrancos cada vez son más encajados, ¿no? Pues todo ese material que se genera en cumbres, en medianías, es trasladado barranco abajo hasta la zona de costa, generándose en esta parte sur un abanico aluvial.
que no es otra cosa que acumulación de todos esos materiales. Bueno, pues eso digamos que es la base de lo que vino después, que son las arenas eólicas y dunas. Aquí tenemos la parte de la reserva, la imagen de la reserva de las dunas. Se trata de un paisaje dinámico. En su día se hizo un estudio a través de la Universidad de Las Palmas en 2008, donde se hicieron diferentes catas de suelo, recuperando un material a lo largo de 20 metros de profundidad. Esos materiales se estudiaron, se hicieron dataciones y se dieron cuenta de que los materiales que se encontraban en la parte más cerca de la superficie eran más antiguos que los que estaban en la parte más profunda. Lo normal o lo más común es que encontremos eso de manera invertida, teniendo en cuenta que los materiales se van acumulando en diferentes estratos, diferentes capas a lo largo del tiempo. En este caso estaba al revés. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se dieron cuenta de que esto no tenía nada que ver con la dinámica normal o natural de una zona costera. Entonces, a través de esa datación que dio, que eran materiales de alrededor de 1700 y 1800, comenzaron a tirar del hilo a ver qué hecho es el que había ocurrido durante ese espacio de tiempo. Con esta investigación se dieron cuenta de que muy probablemente esto estaba asociado con el terremoto de Lisboa de 1755. Ese terremoto generó un maremoto y es muy probable que ese golpe de mar tan fuerte haya desplazado arena y sedimentos del fondo marino y los haya depositado sobre esa llanura aluvial de la que hablábamos antes. ¿Vale? Sin ser este aporte matriz, digamos, sí es cierto que los sedimentos, la arena que vemos a día de hoy, es trasladada también a través del viento y del oleaje de las corrientes marinas, trayendo pues todo esto desde el fondo, incluso desde el Sáhara. Una vez que la arena llega a la orilla, se seca, la marea baja la marea, esos granos de arena se van secando y gracias a que están secos son mucho más ligeros y el viento se encargaría de trasladarlos, digamos que campo adentro. ¿Cómo se genera una duna? Pues tan sencillo como la intervención del viento y de la propia vegetación. En este caso son los balancones quienes ayudan a formar estas dunas porque esos pequeños granos de arena llegan al balancón, a esta planta propia de este ecosistema. Al llegar se encuentran con un obstáculo y lo que hace es que cada vez se va acumulando más arena alrededor de este elemento vegetal, generándose lo que se llaman dunas de sotavento, es decir, la arena está a la parte sotavento de esta planta. Ese pequeño montículo va creciendo cada vez más hasta el punto de que su base va creciendo en base y en altura y se va desvinculando de ese elemento vegetal, avanzando hacia el interior de la reserva. Cuando va avanzando se van generando otra formación de dunas que se llaman dunas barjanas, dunas en forma como de croissant. Cuando las dunas barjanas siguen creciendo, se unen unas a otras y es lo que se conoce como cordones barjanoides, que es la formación dunar típica de la Reserva Natural Especial de Maspalomas en la parte de dunas móviles. Le digo lo de dunas móviles porque toda esta reserva está dividida en tres áreas. Por un lado, donde decíamos que por donde entra el viento, por donde entra la arena, serían las dunas móviles. A mitad de ese recorrido están las dunas semiestabilizadas y en este rincón, arriba del todo, las dunas estabilizadas. Eso significa pues, que no existe ese movimiento de la propia duna. Es muy probable que todo eso esté asociado con esta cuña de edificios que vemos que se introduce en la reserva, de forma que cuando la arena llega, esto genera también un bloqueo y no puede avanzar, generándose aquí como si fuese una especie de zona de sombra, donde vemos que el paisaje es completamente diferente a donde están las dunas móviles. Aquí vemos perfecto en esta imagen cómo se aprecian esos cordones barjanoides de los que hablábamos antes y por este lado es por donde decíamos que entraba todo ese material.
Bueno, en el caso de la charca de Maspalomas, es otra parte de esta composición de la reserva junto con el palmeral. Se trata de la desembocadura del barranco de Fataga que comentábamos antes. Esta desembocadura de barranco, cuando llueve mucho, se rompe este brazo de arena y se une la charca con el mar que vemos aquí al fondo. El agua de la charca de Maspalomas es agua salobre, teniendo en cuenta que parte de ello es agua dulce que viene del barranco, y por otro lado está ese porcentaje de agua salada, de agua que se filtra desde el mar. Así que dependiendo de la temporada, pues esa salubridad pues, es mayor o menor. Además está el Parque Reserva Tony Gallardo, que todo este palmerar abarca desde el parque hasta la parte de la calle Oceanía, enfrente de la charca de Maspalomas, justo donde está el Mirador de las Aves. Gran parte de las palmeras que se encuentran aquí realmente son palmeras hibridadas, que ha hibridado la palmera canaria con la datilera. Bueno, y en esta infografía nos viene bien para hablar también un poco de vegetación, que como bien saben, pues la orografía de Gran Canaria hace que nos encontremos diversos paisajes, no solamente por los elementos de vegetación, sino también por el propio clima, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el norte de la isla es mucho más húmedo que la parte sur. Las especies vegetales y los animales tienen sus propias preferencias. Hay algunas que les gusta vivir en zonas muy húmedas, como puede ser el Monteverde, Laurisilva, Fayal Brezal, y hay otras que no les importa vivir en zonas con muchísima insolación o con agua salada o con suelos arenosos, como puede ser la charca de Maspalomas. En el caso de Gran Canaria, no llega a tener alta montaña porque la isla no llega a los 2000 metros, pero sí podemos encontrar diferentes pisos bioclimáticos desde la costa hacia la cumbre. Bueno, para hablar de las especies de flora y fauna que nos podemos encontrar en la reserva, me gustaría mostrarles la web de Maduna, del proyecto Maduna. Se trata de un proyecto en el que se han hecho diferentes intervenciones para la conservación de este espacio, entre ellas la plantación de balancones. Y aquí pueden ampliar muchísima información, te habla de la reserva, del clima, de la dinámica del sistema dunar y de esas especies de flora y fauna, entre otras. Aquí encontramos descripción de la especie, así como la foto y su distribución en el espacio. Esta es la foto del balancón, de esa especie que les decía, que está en primera línea de costa y que ayuda, ¿no?, a la formación de la duna gracias a la acumulación de los granos de arena alrededor de la especie. Y en fin, tarajales, la juncia, el matamoros, la uva de mar, especies típicas de halófilo costero. La siempreviva espinocha, una de las curiosidades que tiene es que estuvo prácticamente a punto de desaparecer de la zona sur, teniendo en cuenta que el boom turístico y todas las construcciones que se hicieron en una zona en la que en un principio no había nada, pues acabó con muchas de estas especies. Ericus Epentenio, que es la persona que también diseña el Jardín Botánico Viera y Clavijo, hizo recolecta de semillas y quizás de algún ejemplar, guardándolo en el banco de semillas del Jardín Botánico, y con el tiempo pues se plantaron distintos ejemplares primero en el jardín y luego fueron trasladados hacia la zona de Maspalomas, así que muy probablemente no haya desaparecido gracias a eso. En fin, el junco, la juncia marina, la melosa, salado verde, el balo, también muy típico de zona de barranco, el junco. En fin, aquí tienen bastante información para ver detalladamente. Y por el otro lado está la fauna, que ahora veremos un poquito más en la presentación. Continuamos con la presentación. Aquí tenemos el grupo de especies que podemos ver en la reserva. Los reptiles, vemos el lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa de Gran Canaria y el peringuel, son endemismos exclusivos de la isla. Invertebrados, tenemos en este caso la Pimelia granundicolis, o también llamado bomboncito de Maspalomas o escarabajo de Maspalomas, y las aves, y esta imagen es del chorlitejo patinegro. Además de estos tres grupos, tenemos los murciélagos. En Canarias hay 8 especies de murciélagos.
Y en Gran Canaria podemos encontrar el murciélago montañero y el murciélago rabudo. Sí es cierto que han habido observaciones de murciélago de borde claro, pero la última fue hace unos 100 años en la zona de Tafira, así que es bastante difícil o incluso imposible observarlo. En el caso de las otras dos especies, relativamente sencillo. En el momento ya que está acabando el día, que comienza esa luz crepuscular del atardecer, es cuando ellas se activan, precisamente las aves se recogen y saldrían los murciélagos y podemos verlos acercándose a puntos de agua, normalmente lagunas o la charca o incluso estanques o maretas, y se acercan para beber. Luego durante la noche prácticamente se mueven muy poquito y vuelven otra vez a activarse para beber y para comer antes de que amanezca y se recojan otra vez para dormir. Y en cuanto a las aves, la charca de Maspalomas no es un espacio en el que podamos ver endemismos exclusivos en gran número, pero sí es cierto que supone un punto muy importante de biodiversidad, no solamente para las aves que viven constantemente aquí, que nidifican aquí, sino también para todo ese grupo de aves migratorias o grupos de aves que se desvían durante las tormentas, porque al final es un espacio donde le supone muchísimos recursos, tanto para beber como para alimentarse y descansar y continuar su viaje. En el caso de aves que podemos encontrar prácticamente durante todo el año o de manera bastante común, tenemos aquí el zarapito trinador, una ave pardita, costera, también la vemos cuando está en la marea baja, suele estar en los charcos alimentándose. Patas largas, pico curvo hacia abajo para utilizarlo como herramienta en búsqueda de esos alimentos. Chorlitejo grande, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro. Esto, como digo siempre, es como jugar al quién es quién, es simplemente observar y ver la diferencia que nos ofrece cada una de las especies. El chorlitejo grande es más grande que el chorlitejo chico, y sin ser eso pues también tienes algunas diferencias con el collar y la zona del pilio. El chorlitejo patinegro tiene las patas negras y el pilio, en el caso del macho, es marroncito. Esta ave está prácticamente a punto de extinguirse como ave nidificante en Gran Canaria, teniendo en cuenta que el último censo, el dato que se arrojó era que había una pareja y un macho. Son aves que además nidifican en el suelo, tanto los huevos como los pollos se mimetizan muy bien con el suelo arenoso, y esto también supone que si vamos caminando fuera de los senderos habilitados es probable que generemos pisoteo de huevos o de pollo, además de molestia a los propios adultos, que es posible que incluso abandonen el nido, ¿no? Además tenemos la garza real, que si se ve en zonas de charcas, también la vemos en presas, en maretas, en el interior de la isla. La cigüeñuela, colores muy similares a la cigüeña, más pequeña, patas largas y rojas. La garceta común, que además su plumaje, sus colores lo utiliza como técnica para pescar, porque mete las patitas en los charcos, mueve los dedos. Como son amarillos, se ven con facilidad, los peces se acercan a curiosear a ver si pueden alimentarse de esos posibles gusanos, y en ese momento es cuando la garceta con el pico pues pesca. La garcilla boyera, que en los últimos años ha aumentado bastante la población, la podemos ver en el interior de no solamente la charca, sino prácticamente en muchos puntos del municipio. Suele estar en rotondas, en zonas así con césped, que se dedican ahí a buscar gusanos, pero cuando ya está cayendo la tarde se suelen recoger y es muy posible que el dormidero esté cerca de la charca, porque vemos bandos de 15-20 especies, ejemplares en este caso. Aquí tenemos la gallineta, la focha y la gallineta, y la garcilla bueyera, que la semana pasada habían 2 ejemplares en la charca. Esta se ve de manera puntual. Además del martinete, muy típico, ¿verdad?, que no tiene el cuello. Tenemos aquí el penacho de plumas. Y el vuelvepiedra, que además se le llama así porque utiliza su pico para volver las piedras y buscar también esos pequeños crustáceos debajo y poder alimentarse. Además de estas aves costeras o limícolas,
Hay otras aves que son quizás más generalistas, algunas de ellas, y no solamente vemos en la zona de la charca, sino en otros puntos de la isla. Este es el mosquitero canario, también es un endemismo, y es el ave más pequeña que podemos encontrar en Gran Canaria. En otras islas, como Tenerife o La Gomera, podemos ver el reyesuelo, que es todavía más chiquitín, pero en el caso de Gran Canaria tenemos el pequeño mosquitero canario. Una pareja de gorrión moruno, macho y hembra, serín canario o canario de monte, la pareja de cernícalos, la hembra más grande y más parda, el macho más pequeño y los colores bastante diferenciados, lo cual nos ayuda a verlo también en vuelo. Y aquí tenemos la bubilla o pupú, como se llama en el norte de la isla, donde yo vivo, que también lo vemos en zonas de césped, buscando lombrices y gusanos. Este último es el cernícalo unicolor, que una de las curiosidades que tiene es que pasa su vida volando. Solamente se posa para nidificar, pero su anatomía, su cuerpo no le ayuda a levantar el vuelo si está en el suelo, es prácticamente imposible. Entonces lo que hace es que cría en pequeñas oquedades, pequeños huecos, en escarpes, en precipicio, de forma que para comenzar su vuelo lo que hace es lanzarse al vacío y en ese momento remonta. Hace lo mismo tanto los adultos como los pollos en su primer vuelo. De resto, duerme la mitad del cerebro, mientras que la otra controla el vuelo, se aparean volando y se alimentan también en vuelo. Y como especies exóticas o especies exóticas invasoras, tenemos aquí algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre exóticas o exóticas invasoras? Las especies exóticas son cualquier especie que esté en un entorno que no es su hábitat natural, ya sea, muy probablemente esté asociado además con la translocación, ¿no? o la llegada a través del ser humano, en muchos de los casos por mascotismo. Las invasoras es lo mismo que la anterior, pero en este caso supone un problema para el medio ambiente o para otra especie que sea propia de ese entorno. Por aquí tenemos el gato, que es el depredador más eficiente. Esta foto se sacó en el Sendero 2, suele verse bastante huellas de felino, de este felino. Y lo que tiene es que, aunque esté alimentado, depreda pues por su propio instinto, ¿no? Ya sea para cazar, para entrenarse, para jugar. Entonces muchas veces come reptiles, aves. Tenemos aquí las cotorras. La cotorra de Kramer es prácticamente verde y la cola bastante más larga, que nos ayuda a diferenciarla de la cotorra argentina, que es más pequeña, la cola más corta y tiene la cara blanca. Tenemos por aquí el pico de coral y en este caso el erizo, que es exótico pero no invasor. Y también depreda sobre pequeños insectos y huevos. Bueno, y en el caso de las especies exóticas invasoras hay una web que también me parece muy interesante, que les podría aportar información y ustedes también pueden aportar como ciencia ciudadana, es la web de Redexo. Es un proyecto del gobierno de Canarias, que es la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras. ¿Para qué nos vale? Por un lado podemos hacer reporte de especies exóticas invasoras que hayamos visto, de manera de que te piden pues la ubicación exacta, si tienes alguna foto, cuántos individuos habían, etcétera. Tiene una aplicación para el móvil también y podemos también consultar la guía de especies. Entramos aquí un segundo. Aquí hay una lista bastante amplia de las especies exóticas invasoras que hay en Canarias. Y luego también tenemos la opción de búsqueda. Ponemos por ejemplo la de pico de coral que vimos antes. Aquí está. Pico de coral. Y aquí tenemos pues una pequeña descripción. Y así pues podemos también salir de dudas de si se trata de una especie exótica invasora o no. Dentro de esos reportes, si tenemos incluso dudas de que, bueno, vemos alguna planta o algún animal que creemos que es invasor, podemos hacer el reporte de forma de que ellos responden diciéndote si realmente lo es o no. Y aprovecho para también enseñarles la web del Instituto Geográfico Nacional. Esta es la infografía que vimos al principio, donde tienen bastante información mucho más ampliada sobre la geología de la isla. Volvemos a la presentación.
Y bueno, pues por todos estos valores y muchos más se precisa de la colaboración de la ciudadanía para la conservación de este territorio que es bello a la par que sensible. Tenemos una visita de unos 4 millones de turistas al año, muchos de ellos acuden a la reserva de la Tuna y es importantísimo pues que tengan la información correcta de cómo hacer uso de este espacio, porque en muchos de los casos las conductas negativas suelen estar asociadas a desconocimiento. Obviamente que dejen que se abandonen residuos, eso no es desconocimiento, pero que por ejemplo caminen fuera de los senderos, sí lo es. Llegas a un espacio que lo ves muy amplio y si ves más gente caminando por la duna, pues es muy probable que tú también quieras hacerlo. Así que se hace imprescindible eso, que si tenemos cualquier feedback con visitantes o turistas, le demos la información muy clara, de forma de que expliquemos de que hay 3 senderos habilitados, de que pueden cruzar el campo de duna por esa zona, de forma que se van a sentir realmente en medio del campo de dunas. No es que vayamos a ir por una avenida o por un sitio lleno de edificios, vamos a estar en medio de todo ese campo. Así que es importante que le demos la información correcta para hacer buen uso y podamos conservar este territorio. Y por todo esto les decía al principio que es esta campaña de Tu mirada la única huella, en la que hay un despliegue de imágenes bastante amplio por la zona de Maspalomas, además de también guaguas serigrafiadas o incluso materiales en hoteles, en busca de la conservación de este espacio. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y por su tiempo, y espero que puedan colaborar con la conservación de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Saludos.